va a dar. De igual manera, si tienen alguna duda con las tareas o trabajos, porque aquí más que aviso es un recordatorio que el próximo miércoles 15 es la fecha de entrega de su trabajo, pues bien pueden formular las inquietudes que pudieran haber surgido. Ahora bien, lo que tenemos planificado platicar en los próximos minutos es que mis queridos estudiantes aprendan sobre la diferencia entre lo que son los títulos de crédito y lo que son las acciones de una sociedad anónima. Para ello, vamos a imaginarnos que esto es una sociedad anónima. Y resulta que conforme a lo que hemos estudiado, una sociedad anónima muy bien puede emitir títulos de crédito. Bien podría emitir pagarés o podría emitir bonos. Estoy utilizando el ejemplo de pagarés y bonos porque eso es lo que les tocó a ustedes en la tarea que se les ha asignado. En contraposición, la sociedad anónima también podría emitir acciones. Entonces, partiendo de esto, vamos a asumir que si una sociedad anónima emite un pagaré o un bono bancario, para que nos quede bien el ejemplo, vamos a pensar en cualquier banco. No le vamos a poner nombre, ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Banco tal y cual, sociedad anónima. Un banco muy bien puede emitir pagarés o bonos bancarios tal como el que se les ha asignado en las tareas. O también un banco, por su condición de sociedad anónima, bien podría emitir acciones. Pensemos por un momento en que cualquiera de nosotros contamos con una suma de 10,000 quetzales y deseamos invertir. Y bien podríamos considerar que vamos a invertir 10,000 quetzales en un pagaré o en un bono bancario. O en contraposición, podríamos invertir esos 10,000 quetzales en la adquisición de acciones de una institución bancaria. Entonces, el propósito de la clase de hoy es que aprendamos diferencias y similitudes entre un título de crédito, porque al final este es un título de crédito, y un título valor, como pudieran ser las acciones. Tenemos el título valor, que es la forma amplia de denominar a este tipo de documentos, o bien podemos tener un título de crédito, específicamente un pagaré o un bono. La forma para poder identificar y comprender un título de crédito desde el primer día de clases, me he referido a que, número uno, nuestra primera pregunta: ¿cuáles son los elementos personales? Esa es nuestra primera pregunta con respecto a un título de crédito. Entonces, un pagaré o un bono, siempre vamos a partir de entenderlo bajo tres elementos personales: el que lo crea, el que lo paga y el que se beneficia. Cuando hablamos de títulos como pagarés o bonos, nos vamos a topar con la siguiente característica, y es que el emisor al mismo tiempo es el aceptante. Y en la otra parte está el tenedor. Entonces, resulta que los elementos personales de un pagaré o de un bono, por un lado tenemos al emisor, que al mismo tiempo es el aceptante. ¿Quién es el emisor o aceptante? Es este banco sociedad anónima.
o una sociedad anónima en particular. Y la otra parte de la relación es el tenedor, el titular del derecho, el beneficiario. Y es así como vamos a identificar a esos elementos personales. Luego nos preguntamos, ¿de qué forma se libra? ¿De qué forma se libra? ¿De qué forma se emite? ¿De qué forma se gira? Pues acorde a lo que hemos aprendido en clase es que cuando el emisor y el aceptante es la misma persona, vamos a decir que un título de crédito ha sido emitido a propio cargo. Es decir, ¿por qué un pagaré o un bono bancario son a propio cargo? Son títulos que una sociedad anónima libra a propio cargo porque el que lo emite es la sociedad anónima. Y quien va a pagar la suma de 10.000 quetzales que está aquí consignada es el que lo emitió. ¿Y a quién se lo va a pagar? A tenedor del título de crédito. Por eso la forma de librarse es lo que conocemos a propio cargo. Pregunta 3. Forma de librarse. No, forma de circular, perdón. La forma en que puede circular un pagaré o un bono bancario únicamente va a ser en forma nominativa o a la orden. Nominativa o a la orden. ¿Por qué es que solamente en forma nominativa o a la orden? Nominativa o a la orden porque este es un título de crédito que representa la obligación de pagar una suma de dinero. Y se recordarán, el Código de Comercio tiene prohibición de que títulos de crédito que representen o incorporen dinero se emitan al portador. Es decir, los pagarés o los bonos nunca podrían ser creados a manera de que el pago de una suma de dinero. Los únicos títulos de crédito que se pueden circular al portador representando dinero son aquellos que la ley así lo contempla. Y para ello tenemos los pagarés y los bonos bancarios no figuran en eso. Entonces vamos a entender que un pagaré o un bono bancario van a circular en forma nominativa o a la orden. ¿Cómo sé si es nominativo? Porque el texto del pagaré o del bono bancario, en alguna parte tengo que observar yo que diga la palabra nominativo. Si no dijera nada, entonces vamos a entender que la forma de circular es a la orden. ¿Qué diferencia hay entre que un título circule en forma nominativa o que circule a la orden? La diferencia es que cuando circula de manera nominativa hay un registro del emisor, en tanto que cuando circula a la orden no hay registro del emisor. Eso quiere decir que cuando transfiero la propiedad de un título de crédito que está en forma nominativa, debo de cumplir esos tres requisitos. Registro del emisor, endoso y entrega. Cuando transfiero la propiedad de un título que circula a la orden, solamente hago el endoso y la entrega, como el caso de los cheques. Los cheques circulan a la orden o al portador también, pero cuando circulan a la orden, lo único que uno hace es endosar el cheque y entregarlo. Esto es importante porque acordémonos que tanto en forma nominativa o a la orden aparece el nombre de la persona. O sea, vamos a encontrar un nombre del tenedor, del tomador, del beneficiario. Pero la diferencia es si está consignada la palabra nominativa
o si no está consignada la palabra nominativa. En caso de no estar consignada, tal como lo hemos platicado, entonces vamos a entender que ese título está circulando a la orden. Cuarta pregunta. Derecho que incorpora. Cuando nos preguntamos qué derecho incorpora un bono o un pagaré, pues vamos a llegar a la conclusión que el derecho que incorpora es la obligación del pago de una suma de dinero. Obligación. Pago, suma de dinero. Cuando yo tengo en mi presencia un pagaré o un bono y veo que ahí dice 10,000 quetzales, lo que voy a entender es, ahí hay una obligación de que alguien tiene que pagarle 10,000 quetzales a otra persona. Luego nos formulamos nuestra quinta pregunta. ¿Y qué plazo? Y la respuesta será que el plazo está en forma definida. Es un plazo definido. Eso quiere decir que cuando yo veo un pagaré o un bono, tengo que observar qué día se va a pagar ese bono o ese pagaré. Acordémonos de los requisitos que debe de tener todo título de crédito, que están enumerados en el artículo 386 del Código de Comercio. Ese artículo dice, solo producen los defectos de un título de crédito los que cumplan con los requisitos específicos de cada título y los generales siguientes. Dos puntos. Uno, nombre del título del cual se trata. Lugar y fecha de creación. Tres, derechos que el título incorpora. 10,000 quetzales. Cuarto, lugar y fecha de pago. O sea, el plazo está definido. Recientemente tuvieron alguna clase con el licenciado Webster Rosales, donde él habló sobre las formas de vencimiento de la letra de cambio. Y ahí explicó él que las formas de vencimiento de la letra de cambio puede ser a la vista, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha y a día fijo. Eso es lo que se refiere el Código de Comercio para el caso de la letra de cambio. En el caso de los pagarés o los bonos, usualmente su forma de vencimiento es a día fijo. O sea, cuando tenemos un pagaré o tenemos un bono, como en el que ustedes están trabajando en su tarea, esos van a establecer un día en el cual específicamente se tiene contemplado el pago del título del mismo. Y luego, ¿cómo le vamos a llamar al tenedor? Sexta pregunta. ¿Cómo le vamos a llamar al tenedor de un título de crédito? Ya sabemos que el tenedor es el beneficiario, el titular del derecho, el tomador. Resulta que cuando hablamos de pagarés y de bonos, quienes poseen un pagaré o un bono son acreedores o inversionistas. Inversionista, ¿por qué? Porque si ustedes o yo tuviéramos 10,000 quetzales, decimos, los vamos a llevar al banco, pero los voy a llevar al banco no para depositarlos, no para que me den una libreta ni que me den una chequera. Depositar es yo llevo el dinero para que me lo resguarden y que cuando yo lo solicite, en el momento que sea, lo puedo ir a depositar en la mañana y lo puedo ir a retirar en la tarde porque es un contrato de depósito. Esa es una opción. Ahí estoy depositando, pero si yo digo, voy a ir al banco a invertir, entonces el concepto es otro. Llevo los 10,000 quetzales, pero no voy a depositar.
voy a invertir. Y a cambio de esa inversión, el banco me va a emitir un pagaré o un bono. De hecho, quiero hacer un comentario con respecto a la palabra bono. Fíjense que la palabra bono utilizada en el mundo financiero, vamos a entenderlo como préstamo de dinero. Entonces, aquí viene la regla para facilitar la comprensión. Cuando hablamos de un bono bancario, prácticamente lo que estamos diciendo es dinero que yo le estoy prestando al banco. No que se lo estoy dando para ahorro, se lo estoy prestando. ¿Qué es lo que hace el banco? Me emite un título de crédito que se llama bono bancario, donde me dice que me va a devolver esa suma de dinero, más los intereses, en la fecha y día consignado. Entonces, un bono es préstamo de dinero. De hecho, cuando decimos bonos del tesoro, es un préstamo de dinero al Estado de Guatemala. Si los bonos del tesoro son emitidos por el Estado de Guatemala. Si son emitidos por otro Estado, siempre va a ser un préstamo de dinero de los ciudadanos al Estado. Si los bonos, les vamos a llamar bonos bancarios, es un préstamo de dinero de los particulares hacia una institución bancaria. En el extranjero, usualmente cuando escuchamos noticias financieras, solemos escuchar que alguna entidad, la Bayer o Microsoft, emitieron bonos. Cuando escuchamos emitieron bonos, eso quiere decir que han emitido títulos para que los ciudadanos les presten dinero y a cambio la sociedad les emite ese título de crédito con el compromiso de pagarlo en cierta fecha. Total, lo que he platicado en los minutos que anteceden se resume en lo que tengo escrito. Preparando para su segundo examen parcial al día de hoy, ya lo deben de tener claro. ¿Qué es lo que necesito que tengan claro? Que si en un pagaré o en un bono preguntamos cuáles son los elementos personales, en el pagaré o el bono bancario, el emisor es el banco que lo emitió. El aceptante, el obligado al pago, es el banco que lo emitió. ¿Y quién es la otra parte? El tenedor, quien ha invertido, quien ha pagado. Este tenedor realmente se vuelve en un auténtico acreedor de la institución bancaria que hubiera emitido el pagaré o el bono bancario. Si llegan los auditores, si llegan a practicar sus estados financieros y sus estados de resultados, va a identificar a todos los tenedores de los pagarés o bonos como acreedores. ¿Por qué? Porque es gente que tiene un documento válido al cual la institución bancaria le debe dinero. ¿Por qué le debe dinero la institución bancaria a esa persona? Porque la persona invirtió. Aquí lo que vemos es que el banco va a pagar 10,000 quetzales. Lo que no sabemos es cuánto es lo que se invirtió, porque en última instancia, para efectos de títulos de crédito, más que saber cuánto se ha pagado, lo que interesa saber es cuánto es lo que se va a cobrar. 10,000 quetzales es lo que dice el derecho literal. Probablemente se pagó 9,000 quetzales. Eso será relación jurídica subyacente. Lo que dio origen a que yo me haya interesado en adquirir un bono bancario o un pagaré. El que yo iba a pagar una suma menor a cambio que en un futuro me paguen esta suma de dinero. Como quien dice, si yo en un año quiero recibir 10,000 quetzales, dígame cuánto tengo que pagar hoy. Si me van a decir que hoy pago 10,000 para recibir dentro de un año 10,000, no tiene sentido. Que me lo van a pagar dentro de un año es porque hoy tengo que pagar una cantidad mucho menor. Algo que me represente más ganancia que si lo hubiera metido a un depósito de ahorro. Si no me da más ganancia un depósito de ahorro, pagaré nuestro bono bancario no se va a lograr. Siempre van a ofrecer una tasa de interés de un más alto rendimiento, más que un depósito de ahorro, más que un depósito monetario, más que un depósito a plazo fijo. ¿Por qué?
porque los otros son depósitos. Yo le doy mi dinero al banco para que me lo resguarde. Yo aquí le estoy prestando dinero al banco. Esa es la diferencia entre ser un ahorrante y ser un inversor. Ahorrante cuando yo doy mi dinero para que me lo guarde. Soy inversor cuando yo le doy dinero al banco para que un título de crédito como pudiera ser un pagaré o un bono bancario. Estos pagarés se emiten a propio cargo. ¿Por qué? Porque el banco es el que lo emite y el que se compromete a pagar. La forma en que circula puede ser nominativa o a la orden. Será nominativa si el creador consigna en caracteres visibles la palabra nominativa. Si no dice nada, es a la orden. Y ya hemos comentado la diferencia de uno u otro. Lo hemos comentado tanto como para preguntarlo en el examen. Dígame la diferencia entre un título que circula en forma nominativa y uno que circula a la orden. Y en este momento ya debemos de tener claro el concepto entre la diferencia de uno y otro. El derecho que incorpora una obligación cierta del pago de dinero. O sea, la entidad que emitió ese pagaré o ese bono bancario sabe que tiene la obligación de pagar la suma de dinero en la fecha en que se haya consignado. El plazo es la fecha para realizar el pago y para cumplir con el numeral cuarto del artículo 386 del Código de Comercio. Y el que tiene en su poder el pagaré o el bono, que es el que ha invertido, le podemos identificar como un auténtico acreedor de la institución bancaria que lo ha emitido, o bien le podemos llamar inversionista. Ahora ya tenemos más gama de nombres con las cuales podemos llamar al tenedor, tomador, titular del derecho, beneficiario. Hoy le podemos agregar, es un acreedor o es un inversionista. Con todos esos vocablos los podemos identificar y ya debemos de conocer la razón de ello. La razón de ello es porque han invertido en adquirir un título valor, que es un título de crédito que específicamente o se va a llamar pagaré o se va a llamar bono bancario. Esto es para recordar lo que hemos aprendido a lo largo de este curso. Pero les recuerdo que en Derecho Mercantil 1 aprendimos de sociedades mercantiles. Y cuando aprendimos de sociedades mercantiles, aprendimos que las sociedades mercantiles emiten acciones. Entonces, el propósito de la clase de hoy es en qué se diferencian o en qué se parecen lo que corresponden a las acciones. A continuación voy a escribir en rojo y pido comprensión en cuanto a la educación de la escritura en rojo, pero es para efectos de poder diferenciar. Fíjense que cuando hablamos de acciones, sus elementos personales, ahí sí son solo dos. La sociedad, que es la que emite, la sociedad anónima, que emite, y por el otro lado, el accionista. Cuando hablamos de acciones, aquí sí no estamos pensando en tres personas. Aquí sabemos que son dos. La sociedad anónima emite las acciones y ¿a quién se las emite? A quien haya pagado por ellas. ¿Y quién es el que ha pagado por ellas? A esa persona que la vamos a llamar accionista. De hecho, el Código de Comercio dice derechos que incorporan las acciones. Toda persona que posea una acción tiene el derecho de denominarse accionista. O sea, cuando yo tengo la acción, soy accionista. Entonces, son las dos personas que intervienen. Por la forma en que se libra, eso sí va a ser muy semejante al título de crédito. Va a ser a propio cargo. ¿Por qué es a propio cargo? Porque la sociedad anónima emite la acción y si hay que pagar dividendos, si hay que pagar rentabilidad, va a ser la sociedad anónima la que lo va a pagar. Entonces, ellos lo emiten y la sociedad anónima lo tiene que pagar. Por eso también es un título emitido a propio cargo. Forma de circular. A diferencia de los títulos de crédito que pueden circular en forma nominativa o a la orden, cuando hablamos de acciones de una sociedad anónima, estas solamente pueden ser en forma nominativa.
Aquí no nos compliquemos de que si la acción dice nominativa o si no dice nominativa. Aquí la ley nos dice, las acciones de una sociedad anónima van a ser en forma nominativa. Eso quiere decir que tenemos que contar con un libro de registro de accionistas que está contemplado en el artículo 125 del Código de Comercio. Debemos de llevar a cabo el endoso para el transporte, para el traspaso y la entrega de la acción. Hay que cumplir con los tres requisitos. O sea, para traspasar una acción hay que cumplir con las formas de circular en forma nominativa. Para traspasar un pagaré o un bono, puede ser nominativo, puede ser agravado, puede ser que tenga diferencias. En el caso de las acciones, no. Derecho que incorpora. Esta es una de las diferencias más sustanciales. Fíjense que el derecho que incorpora es un derecho de especulación. Especulación. Cuando hablamos de especulación, es algo aleatorio, algo que no podemos garantizar que vaya a pasar en el futuro. Si cualquiera de nosotros adquirimos acciones de una sociedad anónima, ninguno de nosotros podemos tener la certeza de que van a haber ganancias. Probablemente adquirimos acciones de una sociedad anónima y si hay pérdidas, no tenemos derecho a reclamar nada. O sea, yo no estoy legitimado para reclamarle a la sociedad anónima por qué no me paga dividendos. Sí, me están demostrando que la sociedad anónima está teniendo pérdidas. Esto es importante, porque si adquirimos acciones de una sociedad anónima, como puede ser este banco, pero si el banco no genera ganancias en el año, yo no tengo ningún derecho como accionista de reclamar pago de suma alguna. El hecho de ser accionista no me faculta a exigir el pago de una suma de dinero cuando la sociedad anónima no haya generado esa riqueza. Pero veamos, si del mismo banco que no ha generado riqueza, lo que yo tuviera fuera un pagaré o un bono, yo tengo el derecho a exigir la obligación de pago de una suma de dinero. Como quien dice, si yo soy acreedor, a mí no me importa que al banco le haya ido mal. A mí me paga la fecha en que está establecido en el título de crédito, porque si no es así, procederé a demandar a la institución bancaria y me asiste todo el derecho, porque el derecho que incorpora el título de crédito es una obligación de pago de una suma de dinero. O sea, lo puedo hacer perfectamente. Ahí no hay especulación, ahí lo que hay es un compromiso. En tanto que si soy accionista de una sociedad anónima, el derecho que tengo es un derecho de especulación. Si hay ganancias, tengo derecho yo a exigir a que me paguen en la proporción de esas ganancias. Pero si no hay ganancias, yo no tengo derecho a exigir nada. Esa es la regla. Y desde el momento en que yo destino mis 10,000 quetzales para un pagaré o para unas acciones, tengo que tener claro. Si lo destino para un pagaré, sé que hay una fecha en que hay obligación en que me paguen esa suma de dinero. Si lo invierto en acciones, puede ser que sí, puede ser que no. Ahí son probabilidades. Pero esta es una de las diferencias más sustanciales. En cuanto al plazo, fíjense que cuando adquirimos acciones de una sociedad, lo hacemos de una manera indefinida, porque las acciones de una sociedad van a tener valor durante toda la existencia de la sociedad anónima. Cuando veamos el texto de una acción, nunca vamos a ver el texto que diga que esa acción tiene vencimiento hasta tal fecha. Pudiera ser que la sociedad anónima se hubiera constituido por plazo determinado. Entonces será durante todo el plazo de vigencia que la acción tendrá vigencia. ¿Eso qué quiere decir? Si yo quiero pagaré o bonos,
estoy seguro, al igual que el que emitió el bono y el pagaré, que hay un día en que esa relación jurídica va a dejar de existir. Va a ser el día de la obligación del pago, cuando me deben de cubrir lo que me deben y yo entregaré el título. Ahí se acabó la relación. Pero cuando me emiten acciones de una sociedad anónima, mi permanencia es indefinida. Y es que les caigo mal, que ya no me quieren ver, que me quisieran sacar de la sociedad. No, en esa sociedad voy a estar hasta que yo me separe, hasta que me logren expulsar o el día que yo decida vender mis acciones. Pero eso va a quedar a criterio mío. No hay nada que establezca que en determinada fecha yo dejo de ser accionista. A diferencia del título de crédito, que tiene fecha cierta y determinada para el cumplimiento de la obligación de pago de dinero. Entonces, si yo me hago accionista de una institución bancaria, será por tiempo indefinido. Es un derecho que le puedo traspasar a mis hijos y a mis nietos. En tanto que si yo adquiero un título de crédito de una institución bancaria, pues será en un año, en 3 años, en 5 años, en 10 años, en el plazo que se haya establecido, la fecha en que esa relación jurídica concluye. Y esto hace que al tenedor de las acciones se le denomine accionista. Accionista o socio. ¿Se dan cuenta? Cuando yo tengo un título de crédito, yo soy un acreedor de la sociedad anónima. Yo soy un inversionista de la sociedad anónima. Pero cuando yo tengo acciones de una sociedad anónima, yo soy un socio. Yo soy un accionista y yo soy un socio. Esto se comprende muy bien cuando vemos el origen de las sociedades anónimas. Fíjense que el origen de las sociedades anónimas, como lo mencioné en alguna ocasión, se remonta más o menos al año 1602, cuando se funda la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Fueron los holandeses quienes en aquel entonces partieron de la siguiente manera. Veamos. España había descubierto el continente americano y empezó a hacer su riqueza de todo lo que se lograba extraer de este continente. Portugal empezó a realizar sus viajes y llegó a Indonesia, a las Indias Orientales, pero ese privilegio lo tuvo Portugal más o menos unos 100 años, más o menos del año 1500 al año 1600. Pero resulta que a partir del año 1600 aparece una nueva potencia económica, conocida como Holanda, actualmente los Países Bajos. Los Países Bajos tenían 7 provincias. ¿Y qué era lo que sucedía? En esas provincias, los que se lanzaron a la aventura de comerciar a las rutas orientales, que prácticamente eran viajes a Indonesia, a traer las especies que eran muy valoradas en el continente europeo. Inicialmente, quienes se lanzaron a esa empresa, lo que hicieron fue prestar dinero. Y para documentar los préstamos de dinero, lo que suscribían eran letras de cambio o unos incipientes pagarés o bonos. O sea, lo que hacían era prestar. Esos barcos holandeses iniciales eran deudores de quienes prestaban el dinero. Pero resulta que cuando regresaron esos barcos holandeses y empezaron a comerciar las especies en Europa, se dieron cuenta los que prestaban dinero que ese negocio era rentable. ¿Y qué es lo que sucede con un prestamista cuando se da cuenta que a quien le presta su dinero resulta que es un negocio rentable? Pues le va a decir, hagamos una cosa, ya no te presto dinero, hagámonos socios. Y eso es lo que sucede en Holanda. Ahí surge la primera sociedad anónima y lo que sucede es que en esa primera sociedad anónima prácticamente la compañía holandesa de las Indias Orientales lo que hizo fue facilitó a que toda la población de esas 7 provincias de los Países Bajos, cualquier ciudadano pudiera tener derecho a que con una suma de dinero adquirir acciones. ¿Por qué adquirir acciones?
porque sabía que iba a tener mucha rentabilidad. O por lo menos así fue durante unos 150 años, hasta que por los años 1720 o 1730 los ingleses les terminaron quitando ese monopolio del transporte, pero por lo menos durante unos 130, 150 años los holandeses se dieron la buena vida y de hecho desarrollaron las bolsas de valores, los bancos y las sociedades anónimas. Todo esto que hemos heredado del derecho mercantil hasta el día de hoy. Se cambió el concepto de te presto dinero a me hago tu socio. Y eso es lo que necesito que cada uno de ustedes tengamos claro. Cuando adquirimos un título de crédito de una entidad emisora, somos acreedores. Esa sociedad nos debe el dinero por el cual nosotros hemos pagado. Esa sociedad nos debe lo que les hemos prestado. Por los bonos que nos han emitido, nos deben dinero y nuestra situación es de acreedores. Y como acreedor que soy, sé que tengo una fecha cierta y determinada para exigir el cumplimiento de la obligación. Eso es lo que persiguen los títulos de crédito. Ahora bien, en determinado momento puede ser que yo a mi deudor le diga, hagamos una cosa, ya no te voy a cobrar, pero dame acciones. Yo ahora voy a ser tu socio. Y entonces, así como voy a poder compartir las ganancias y las hubiera, si hay obligaciones de pago, pues también me corresponderá en mi calidad de socio, por lo menos hasta el monto de la responsabilidad que una sociedad anónima me va a permitir como accionista. Conclusión. Lo que pretendemos con la clase de hoy es que los estudiantes a partir de hoy puedan identificar muy bien la diferencia entre si tengo un título de crédito y si tengo una acción. Un título de crédito me hace acreedor. Una acción me hace socio. Un título de crédito me garantiza que me van a pagar en una fecha cierta y determinada. Una acción no me garantiza certeza de que voy a recibir algo. Me da derecho a que especule. Puede ser que tenga ganancia, puede ser que no. Es riesgo. Un título de crédito me va a permitir ser acreedor por determinado tiempo. Cuando se cumple el pago de la obligación, se acaba la relación jurídica. En tanto que una acción es por tiempo indefinido. Permanentemente, en tanto yo como accionista así lo desee ser, formaré parte de la sociedad anónima. Entonces, son diferencias sustanciales que el estudioso del derecho y sobre todo de los ámbitos del derecho mercantil debe tener claro, porque un título de crédito no es una acción, aunque se parezcan, aunque como en este caso he ejemplificado, los emitió la misma sociedad anónima, pero los efectos son totalmente distintos. Entonces, dicho lo anterior, no sé si tenemos alguna duda, me voy a hacer a un lado por si quieren tomar alguna fotografía o algo que en determinado momento pudieran considerar que les es útil. Y de lo contrario, pues consulto a ustedes si hay alguna duda de esto. De no ser así, pues primero Dios, nos estamos saludando el día miércoles con otro interesante tema que Sí, vamos a platicar. Alfredo, sí, tal Alfredo, vez una pequeña. Ah, bueno, perdón. Si se puede, claro, Alfredo, con Eh, todo gusto. gracias. disculpe, Lic, a mí me entró una duda con respecto a lo que estábamos hablando en la clase. Entonces, en la vida real, se podría decir que los títulos de crédito, los bonos de los que estamos mencionando, son sumas de dinero bastante grandes, ¿verdad? Porque no creo que cualquier persona pueda optar a tener esos títulos de crédito para una institución como un banco, ¿verdad? Le voy a comentar. Fíjese que, y es bueno que hagamos estas preguntas, porque es así como vamos a ir aprendiendo. Mire, lo que sucede es que a la larga, le voy a explicar, el secreto del mundo financiero no es el valor del título, es la cantidad. Le voy a poner un ejemplo. Le voy a decir, usted o yo podemos tener, a ver, unos 10 billetes de 5 quetzales. ¿Sí?
unos 10 billetes de 5 quetzales, y los podemos negociar. Pero usted y yo estamos negociando, estamos hablando del menudeo, estamos hablando de cantidades menores. Ahora pensemos qué pasa con una institución bancaria. Una institución bancaria va a emitir 50 millones de billetes de 5 quetzales para ganarle un quetzal a cada uno. Entonces estamos hablando de 50 millones de quetzales. Entonces, conclusión, lo que le quiero dar a entender, a la larga no nos preocupemos, yo aquí le puse una suma de 10,000 quetzales y como usted bien dice, probablemente no todos tenemos 10,000 quetzales para invertir, pero realmente yo le puedo poner un quetzal, le puedo haber puesto aquí, pero no es el valor del quetzal, sino que la cantidad de pagarés o de bonos que se van a adquirir. Cuando se hacen negociaciones grandes, como lo pueden hacer los bancos, ahí sí, como usted lo menciona, probablemente el bono o el pagaré sea de 10 quetzales cada uno, pero emitieron 50 millones de bonos o de pagarés de 10 quetzales. Entonces, es un montón de dinero. Probablemente usted y yo no vamos a comprar los 50 millones, no podemos, no podríamos, pero podemos comprar algunos 1,000 o unos 2,000 y en esa proporción vamos a tener nuestra ganancia. Pero recordemos que hay mucha gente que tiene mucho dinero o hay muchas instituciones que tienen mucho dinero. Pensemos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene el dinero que recopila de sus afiliados y lo pone en instituciones bancarias. Los pone en depósitos de ahorro para ganar determinada tasa de interés. Pero si en determinado momento quiere ganar una mayor rentabilidad, entonces ya no lo hace con un depósito de ahorro, sino que invierte en algún título valor que vaya a pagar una suma de dinero mucho mayor. Licenciado, perdone la Muchas pregunta. gracias. Claro, claro. Licenciado, perdone. Solo al compañero de equipo le voy a pedir favor. Vamos a dar el orden. Primero a José Choi, que me preguntó antes, después a Gloria Curiales y después al compañero que se identifica como equipo. Sí, José. Sí, buenas noches, Nick. Una pregunta. Entonces, en resumidas cuentas, los títulos, valores en acciones, usted básicamente describió cómo funcionaría una bolsa de valores, básicamente Wall Street, Nasdaq, ese tipo de cosas. No, Así es como funciona una bolsa de valores, más o menos. eh, todavía no, Mm, todavía no. Lo que sí estoy es que los estoy induciendo. Vamos a tener una gracias. clase, es una clase muy bonita, donde todos vamos a aprender cómo se maneja una bolsa de valores. Pero eso va a ser para el examen final. Lo que pasa es que ahorita los tengo que ir ya preparando. Yo creo que José ha captado, ya les estoy llamando. Mire, el tenedor es un inversionista. Este vocablo inversionista me va a servir mucho cuando hablemos del mercado de valores. Ahí va a ver qué interesante va a ser entender el mercado de valores. Con cosas muy lógicas, muy comprensivas, se va a dar cuenta que en una clase de 40 minutos usted va a llegar a saber bastante. Pero para saber esto, necesito que sepamos lo básico. Porque en un Gracias, mercado de gracias. valores, o vamos a negociar títulos de crédito, o vamos a negociar acciones. Hay una ley que se llama Ley del Mercado de Valores y Mercancías. Y eso nos va a enseñar que en el mercado hay títulos de crédito y hay acciones. Yo hoy lo que pretendo es como que si yo estoy en el mercado y le digo, mire compañero, estas son manzanas y estas son peras. Las dos son frutas, pero sus diferencias son estas. ¿Cuál compra usted? Eso es lo que estoy haciendo hoy. Y ya que ha sacado el tema del mercado de valores, sí, los estoy preparando para eso. Muchas gracias. Gloria tenía una duda, o tiene una duda. Buenas noches, licenciado. Solamente dos cosas, mucho gusto saludarlo. Con respecto a la pregunta del compañero, fíjese que los bonos que a mí me tocaron, que son los bonos BI 5, están ¿Sí? en dólares. Y lo que ellos emiten es 1.000 millones de dólares y tienen específicamente una cláusula de pequeños inversionistas a quienes les dan una tasa preferencial. Entonces, no es la cantidad, sino la cantidad en sí a invertir, sino la cantidad de personas que logran la inversión. Y solamente Sí. confirmarle si esos bonos sí son. Muy bien, Gloria. Precisamente por eso es que les he dejado yo la tarea. Dese cuenta, 1,000 millones de dólares. Pensemos que en este caso específico, Banco Industrial va a ganar
un quetzal, o si usted o yo tuviéramos la capacidad de poder 1.000 millones y le ganáramos un quetzal a cada uno, ¿cuánto estamos ganando? 1.000 millones de dólares. Si fuera un dólar. Les he dejado la tarea que les he propuesto porque deseo que vean así en grandes cantidades. Porque cuando yo daba clases hace algunos años, daba mis ejemplos de letras de pago y de pagarés de 3.000, 4.000 quetzales, en las cuales realmente como que uno no ve tan marcada la ganancia que se puede sacar. De ahí me dije, mejor mis alumnos que veamos casos reales, casos que no están sucediendo en Wall Street o en Estados Unidos, casos que suceden en la Bolsa de Valores Nacional aquí en Guatemala. Y por eso es que desde hace algunos años hemos variado y hemos dejado la tarea como la que ustedes están haciendo. ¿Por qué? Porque me interesa que se den cuenta de lo que Gloria acaba de mencionar. O sea, Gloria se dio cuenta que un banco está negociando con dólares y es un montón de dinero. Y si emitieron esa cantidad de bonos bancarios es porque ellos saben que esa cantidad de bonos bancarios van a ser adquiridos. Esa es la idea, Gloria. Entonces, eh, estamos ahí, Gloria. El compañero equipo, que es lo que logro leer, Perdón, Lick, sí. no he corregido, ahí lo voy a corregir. Ah, Ya se me aclaró la duda, pero me surge otra. Al claro. momento de finalizar la relación de un bono con un banco y ya me han pagado a mí mis ganancias, yo puedo en ese mismo momento volver Ah, sí, sí, si tienen bonos, sí, pero imaginémonos que el banco ya vendió todos. Le dice, mire, disculpe, vamos a ver si entre 5 años emitimos otra serie. Pero si tiene, obviamente, de hecho, usted teniendo los bonos, si usted tiene más dinero y el banco tiene más bonos, no tiene que esperar a que venza, puede adquirir más en cualquier momento, en cualquier momento, exacto. antes de finalizar la relación que hice en el Así, primer caso. así es. Por eso, en el trabajo de ustedes casi los orienté. Métanse a la página de la Bolsa de Valores Nacional y ahí van a ver más o menos como unas 15 empresas que tienen toda una serie de títulos que si fuéramos el día de hoy a través de un intermediario que es un agente de bolsa, podríamos adquirir e invertir en ese tipo de títulos de deuda. Excelente, Lick, muy agradecido. Claro, Darwin, equipo. Darwin Rogel. Ah, vaya, muy amable. Había una compañera que por ahí, Brandon Rodríguez. Buenas noches, licenciado. No solo con una duda, en una, en un ítem que había que realizar, no lo tengo en la mano, solamente decía que yo era el acreedor de 10.000 quetzales y tenía que ver una forma y cómo, para que se me pagara. Entonces, yo lo que hice, no sé si estoy bien, hice una escritura pública, yo contratando a un notario para que me lo pagaran. Pues, no sé si está bien así. Claro, y ahora por eso Brandon va a entender la razón del trabajo que les dejé. Yo en el trabajo que les dejé, les pedí favor que elaboraran un reconocimiento de deuda y un pagaré. Una vez hacemos un reconocimiento de deuda o un pagaré, en un caso como el que usted me plantea, va a poder decir Brandon de ahora en adelante. Bueno, yo soy el acreedor, entonces voy a elaborar un reconocimiento de deuda donde yo aparezco como acreedor y la otra persona que me va a pagar el dinero como deudor. Esa es una opción. O puedo preparar un pagaré en el cual lo elaboro, pero por favor el que me debe lo firma, porque un pagaré es un título a propio cargo, que el que lo emite lo paga. Entonces, usted se lo puede redactar y él una vez lo firma y lo pone usted como beneficiario, entonces usted ahí es nuevamente un acreedor. Ah, sí, porque había otra opción donde, bueno, en otro ítem donde había que realizar un pagaré. Exacto. Pero el propósito de haberles dejado el reconocimiento de deuda y el pagaré es para que se den cuenta que usted tiene dos herramientas para documentar una misma situación. Ah, y como lo dice, está mal, licenciado. Pues habría que verlo. Ahí cuando le dé el resultado de su trabajo, le contaré. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Vaya, Brandon. Entonces, interesante. Se dan cuenta que cuando empezamos a platicar y a ver esto en la realidad, la idea es que nos vayamos familiarizando para saberle dar el uso apropiado cuando corresponda. No sé si no hay mayor duda, estaríamos aquí
Como dice Sofía, vamos a salir millonarios, millonarios de ilusiones o millonarios de lombrices, como dirían los guaraguau. Bueno, Licenciado, disculpe con una consulta, así claro, rapidito. José. Le comento que al principio de su tarea usted indica que hay que hacer un reconocimiento de deuda y un pagaré, pero Sí, al final, en los últimos incisos, ahorita no recuerdo, pero también indica elaborar un pagaré igual. Es el mismo pagaré que ya hicimos anteriormente. sí, sí. Lo que pasa es que el que usted se refiere después es al pagaré que corresponde al trabajo que usted le tocó. O sea, en la primera parte lo pongo a elaborar un pagaré, yo creo que les di la suma de 10.000 quetzales y un Ajá, reconocimiento de deuda por 10.000 quetzales. Ahora, en la ajá, otra parte, que es a la que usted se refiere, es dependiendo del título que usted le haya tocado, trátelo de los ajá. derechos o del propósito de ese pagaré, hacerlo cumpliendo con los requisitos que establece el Código de Comercio. O sea, el Código de Comercio le Ah, da los requisitos del 386 y del 491. Ahí tienen los ingredientes. Con ajá, eso, traslada la información que usted ha logrado tomar de su ajá. trabajo de investigación. Ah, ok, ok. Sí, esa era mi duda porque, o sea, yo iba a copiar el mismo pagaré que, que ya No, había hecho con no, lo de... no. y no, O ah, sea, ya. vamos a ver, ¿a usted pagaré o bono de qué institución le tocó? De la FICE, Ah, ya. no, Entonces, dése cuenta que en el pagaré, quien va a firmar es el representante legal de la FICE, en el ejemplo suyo. ujú, Es el que va a firmar el pagaré. Y ya por la suma de dinero que corresponda según lo que haya encontrado. ajá. Y en el otro solo como que un ejemplo básico, entiendo yo. Sí, de 10.000 quetzales. Ah, ya. Casi Sí, como que sí, estoy sí. diciendo, mire, Josué, elabore un pagaré en el cual usted es el beneficiario. Y lo pongo a usted de Ujú. beneficiario para asegurarme de que usted se va a preocupar en que sea un documento bien hecho. Porque si usted lo hace mal hecho, pues al final de repente eso le ayuda para librarse de la obligación. Pero si usted es el beneficiario, sí tiene que ser cuidadoso que el documento esté bien hecho, porque si no, no se lo van a pagar. Ok. Entendido. Muchas gracias. Claro, Josué, no sé, Licenciado, buenas noches. claro, Disculpe, Saúl. disculpe. Muchas gracias. Mire, no, yo soy muy claro con el tema del día de hoy y la tarea y solo estaba esperando que mis compañeros terminaran de hablar para no interrumpirlos, de verdad. Pero Claro. mi duda es de respecto de una revisión de examen que yo remití un correo a su persona, mas sin embargo no he tenido ninguna respuesta y no sé si se puede Ah, ya. proceder por esta situación de la Bueno, universidad, ¿verdad? entonces le pido disculpas si no le he respondido, pero más tardar mañana le estoy respondiendo. Entonces, le reconozco, es mea culpa. Me tomé muy en serio el descanso de Semana Santa, Muchas pero gracias, no licenciado. tenga pena, yo le estoy, Gracias, le agradezco. bueno, Bendiciones, feliz Muy noche. buenas noches. pues, Oh, dale tú. sí, Cristian. Yo también tengo un correo que mandé y solo si me lo podría responder. Solamente eso. Ah, va, voy a revisar porque como que me descuidé un tanto con los correos, pero no tengan pena. A todos les estoy respondiendo el día de mañana. Hola, Lick, buenas noches. Yo también tengo una duda, solo que es acerca del Recording examen stopped. Ah, extraordinario. Eh, ya. sí, El examen es extraordinario, va a ser este miércoles a las 4 de la tarde en la oficina del licenciado Webster Rosales. Voy a publicar una cartelera la dirección. Es en el edificio centroamericano en la zona 4. ok, licenciado, muchas gracias. Claro. Sofía tiene una inquietud. Le escucho, Sofía. Buenas noches, Lick. Sí, solo la duda. ¿Por qué alguien elegiría los títulos de crédito? O sea, la preferencia por elegir uno y otro sería por el riesgo. O sea, en uno voy a tener menos ganancia Eh, que en una inversión en acciones. O sí, sí, es solo porque lo pregunto porque en los ejemplos que hemos puesto, tal vez a veces lo siento así como muy simple de decir, Sofía le quiere, Mario tiene una deuda y necesita un préstamo, entonces le pide a Sofía y ella le hace un pagaré o algo así. Entonces, no sé si así es el uso normal ya, o es obtener ganancias o pues, ya.
tal vez para poderle responder apropiadamente, Sofía, ¿usted lo que quiere es comparar el título de crédito con un reconocimiento de deuda o quiere comparar un título de crédito con una acción? ¿Cuál es el que le da duda? Con una acción. El título de Ah, crédito contra una acción, sí. ya, bueno. Entonces, el propósito de la clase de hoy es precisamente para que usted tenga elementos para poder diferenciar. Usted, y por eso le puse una cantidad que 10,000, usted tiene 10,000 quetzales y resulta que usted va a una institución bancaria y el del banco le dice, mira, acabamos de sacar una emisión de acciones. Usted va a decidir qué quiere. Hay muchos factores internos. En principio, si usted va a estar permanentemente, eso es como que si se va a casar, pues. Si usted se va a casar hasta que la muerte lo separe, usted va a adquirir acciones de una sociedad que realmente le convenza y que usted ve que es un buen partido y tiene un buen futuro. Ahora, si solamente va a ser su novio, mejor, disculpe, utilizo esa analogía para que se dé cuenta. Cuando usted pretende algo que va a ser temporal, opte por el título de crédito. Ahora, si usted lo que pretende es algo para permanecer, heredárselo a sus hijos y a sus nietos, entonces pensemos en invertir en acciones. Eso sí, teniendo claro ventajas y desventajas de una y de otra. Perfecto, Lick. Gracias. Claro, Sofía. No sé, si no tenemos ninguna otra duda, el día miércoles nos estamos saludando con otro interesante tema. Y ha sido un gusto, agradeciendo su comprensión del inicio de clase, los inconvenientes que tuvimos. Agradezco sus saludos, Gabriela, eh, ahí a los Narciso, veo, Vinicio, Gloria, son muy amables, muy gentiles.